Hola a todos, buenas tardes, sean bienvenidos a estas conferencias dentro del marco del Día de las Madres aquí en CNCI. Ese tiempo tenemos preparado para todos nuestros colaboradores, pero sobre todo para nuestras colaboradoras que tienen esta increíble oportunidad, pero también el reto de ser mamás y también ser trabajadoras, tener un rol importante laboral dentro de cualquier institución, pero en este caso, obviamente, dentro de CNCI. Les agradecemos que nos puedan acompañar esta tarde, el día de hoy y mañana tendremos estas conferencias con temas muy importantes para todas nuestras colaboradoras, pero también para todos, pues creo que todos conocemos a alguien que tenga quizá esta situación de ser mamá y también estar laborando activamente. Hoy tenemos un tema muy especial, el cual es la justa medida del amor para nuestros hijos. Y hoy también tenemos de invitada a la expositora, la licenciada Miriam García. Ella es expositora, conferencista del Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto en México, que es el IDIM. Y es la que nos va a compartir el día de hoy este tema. Así que sin más ni más, vamos a recibir a la licenciada Miriam García, que nos va a compartir el tema de esta tarde. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un honor para mí estar en esta universidad con todos ustedes. Y aunque estemos un poco lejos, ¿no? Yo estoy acá en la Ciudad de México, pero gracias a ahorita, pues a toda la tecnología, el internet, pues podemos estar cerca, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar nuestra conferencia. Bueno. Pues como me presentaron, yo pertenezco al Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto en México y dentro de este instituto hay varios programas en el cual yo estoy dentro de Helmi Soy Mamá, que son conferencias especiales de temas que a los papás nos interesan más que todo para cómo guiar a nuestros hijos, cómo acercarnos a ellos. Y bueno, pues a lo mejor muchas de ustedes estando en la universidad, pues todavía no son mamás, ¿verdad? Pero bueno, pero pues son hijas, son hijos, y entonces también conocer esta parte hacia con los padres, ¿no? Este tema, la justa medida del amor para nuestros hijos, yo quiero tomarlo de una manera más profunda. Para esto, yo voy a hacer una pregunta, quiero que ustedes se hagan esta pregunta. O a lo mejor ya hasta se la han hecho, los que son papás. ¿Ha sido perfecto lo que he hecho por mis hijos? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esta pregunta? ¿Sí? Pueden así hacer una reacción o vamos a verlo por el punto de vista si son hijos. ¿El trabajo que nuestros padres hicieron con nosotros fue perfecto? ¿Sí? ¿Se han hecho ustedes también esa pregunta como hijos? Como papás, y ahora que los papás, tanto mamá como papá, ya tenemos el rol de trabajadores, ¿no? Antes, en el tiempo atrás, las mamás que se quedaban, ¿no? En casa, atendían a los hijos, veían por todas sus necesidades, pero ahora la situación ha hecho que las mamás pues salgan también a trabajar, ¿no? Entonces, pues esto ha hecho a lo mejor en el corazón sobre todo los padres, el pensar que no han hecho algo bueno, perfecto, en el caso del tiempo, ¿no? No le han dado el tiempo suficiente, no le han dado las cosas que, que a lo mejor ellos les faltaron de niños. Y un padre eso quiere, ¿no? Ah, yo no tuve esto, yo quiero que mi hijo tenga esto, yo quiero que sea mejor, ¿no? Y entonces empieza a buscar actividades o habilidades que el hijo pueda desarrollar para ser mejor, ¿no? Pero también está al lado contrario de a lo mejor el padre que piensa, no, yo he sido muy exigente, ¿no? O he sido todo lo contrario, ¿no? Muy laxo, ¿no?
un poco holgado, no soy tan exigente y por eso mis hijos son así. Entonces, siempre los papás nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Ha sido perfecto lo que he hecho por mis hijos? Siempre en el corazón de un padre está esa pregunta. Mm, Para esto, yo quiero ahorita así que nosotros podamos entender una cosa. Cuando son pequeños, los hijos, son niños, son bebés, es muy fácil para un padre guiarlos, ¿no? Porque fácil se pueden moldear, fácil se pueden hasta manipular. Ellos obedecen muy bien cuando son muy pequeñitos, ¿no? Pero conforme van creciendo, adolescentes, jóvenes, y empieza a haber un grado de dificultad, porque ellos empiezan a ver los errores de los padres. Empieza a haber un juicio hacia los padres. Se empiezan a cuestionar, ¿por qué mi papá es así? ¿Por qué mi papá no hace esto? ¿No? Y empieza a haber rechazo en su corazón y lo peor de todo, se empieza a alejar. Entonces, aquí podemos ver en estas imágenes, ¿no? Claramente, aquí todos los pequeños son niños, ¿no? A lo mucho son adolescentes y hasta un cierto grado de adolescencia, ¿no? Las primeras etapas. Todavía este hijo puede ser obediente, puede estar con los padres, hacer lo que ellos le piden. ¿Y saben por qué? Porque un hijo en esa etapa se siente vulnerable y sabe que necesita de los padres, sí o sí, ¿no? Sus papás son algo muy importante para ellos. De hecho, entre más pequeñitos, los niños de kinder ven a sus papás como héroes, ¿no? Entonces ellos en su corazón ven muy importante a los padres. Y aquí, como podemos ver en esta imagen, en esta etapa el corazón de un padre con un hijo por lo regular están conectados, ¿no? Están conectados por esta situación, porque ellos saben que tienen necesidad de estar con el padre día a día. Pero conforme van creciendo los hijos, yo les decía, ¿no? Que ellos empiezan a ver los errores de los papás, empieza a haber un juicio hacia los papás, se sienten fuertes, lo que los padres les dicen no les gusta, ¿no? Y ellos creen que pueden tomar las decisiones bien, ¿no? Sus propias decisiones, ellos pueden tomarlas y no necesitan de nadie más. Entonces, esta autoconfianza que crece en los hijos cuando ya son jóvenes, a veces hace que se alejen del padre, ¿no? Porque aquí es donde se desconecta el corazón. Cuando el hijo piensa, ah, yo no necesito del papá, ah, yo no necesito del hogar, ¿no? De hecho, yo voy a estudiar, voy a echarle ganas, voy a demostrarle a mi papá que yo puedo. Esa autoconfianza que llega al corazón de un hijo, al principio puede parecer bueno, ¿no? Ah, sí, que mi hijo tenga ese pensamiento, tenga ese corazón de querer ser mejor que yo, no es malo. Pero cuando esta autoconfianza se hace un exceso de autoconfianza, creyendo yo puedo, yo estoy bien, ¿no? Simplemente allí el corazón ya está completamente desconectado. Entonces, si en este momento ya se desconecta el corazón con nuestros hijos, ¿cómo puedo restaurar ese vínculo? ¿Cómo puedo volver a conectar ese corazón? Todos, yo quiero que todos así esta pregunta nos la hagamos. ¿Cómo puedo restaurar? No, no sé si aquí alguna de ustedes ya son mamás, papás, pero como hijos, si todavía no son padres, como hijos, ¿alguna vez ustedes sintieron esa desconexión con sus padres? Y ese alejamiento, ¿cómo pudieron restaurar? ¿O todavía no lo restauran? Yo quisiera que ustedes se preguntaran. Como les decía,
Cuando los jóvenes tienen autoconfianza, cuando creen que ellos pueden solos y que no necesitan de los padres, que no necesitan del consejo, de la ayuda, ellos quieren explorar el mundo. ¿No? Ellos salen de la casa y quieren explorar el mundo. Y eso es muy normal. De hecho, es natural que un joven quiera explorar el mundo, quiera conocer lo que hay fuera de su casa. Es muy normal. Ah, ¿por qué ellos hacen así? Yo quiero saber. Ah, yo quiero conocer esto, me llama la atención esto. Y empiezan a querer explorar. Todo lo que no conocen, ellos quieren conocer y quieren probar. Eso es muy normal en un joven. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de este explorar el mundo llega un momento en el que el corazón puede sentirse solo? ¿Y saben por qué? Porque él descubre algo, la frialdad del mundo. Simplemente cuando están dentro del hogar, cuando son niños, ellos se sienten protegidos por sus padres, ¿no? Ellos los ven como héroes cuando son niños. Se sienten en su casa, se sienten protegidos, se sienten en confianza, a gusto, felices en su casa. Pero ellos quieren salir cuando son jóvenes y quieren experimentar. No está mal. Pero a veces el mundo es cruel. ¿No? En el mundo puede haber burlas, ¿verdad? Puede haber dolor, fracaso, ¿no? A lo mejor ya terminé mi carrera, pero no encuentro un buen trabajo y me cuesta tener un buen trabajo, ganar un buen sueldo. Y todas estas situaciones empiezan primeramente a decaer en el corazón. O conozco a un chico y me quiero casar, pero este chico no quiere, no, ni siquiera piensa en casarse, menos tener un hijo. Entonces, a veces a lo mejor al principio podemos decir, ah, no hay necesidad, no, eso no es tan importante. Pero conforme va pasando el tiempo, se va a empezar a sentir solo. Y esa frialdad del mundo la va a empezar a sentir. ¿No? Entonces, al darse cuenta de esa frialdad, al sentir esa frialdad en su corazón, él puede recordar, ah, de verdad, en mi casa yo estoy feliz. Ahí se siente el calor del hogar. Allí se siente donde yo puedo estar en paz. Ah, sí, mi papá tiene muchos defectos. Mi mamá es así. Pero realmente ellos todo lo han hecho por mí, para mí. ¿No? Ellos trabajan, se sacrifican, todo el día trabajando. Si salen muy temprano de trabajar y regresan tan tarde, a veces no los puedo ver, pero ese trabajo, ese sacrificio es por amor a mí. Entonces ellos, estos jóvenes, al darse cuenta, empiezan a reconocer y descubren eso en su corazón y pueden regresar al hogar. Y no tanto físicamente, ¿no? Yo quiero que sea más profundo, sino dentro del corazón. Que dentro del corazón exista una unión fuerte con nuestros padres. Y de tal manera esto de los padres con nuestros hijos. Por otra parte, esto es lo que debe de hacer un hijo, ¿no? Un joven, un hijo. Puede ser también un adulto, ¿no? Que ya es un hijo grande, pero por otra parte, los padres. Los padres, se dan cuenta que está desconectado su corazón de su hijo, ¿no? Que su hijo no le tiene confianza, que todo lo que le dice no le gusta, le molesta, ¿no? Se siente, ay, ¿por qué mi hijo no me escucha, no me entiende? Porque solo quiere ir a conocer,
estar afuera, ¿no? Sabiendo que eso no está bien y aunque yo le digo, él no me hace caso. El padre siempre tiene esta discusión en su corazón, pero él primeramente debe de entender que es un proceso inevitable que el hijo tiene que pasar. El explorar el mundo, el conocer afuera, el hasta tener una cierta rebeldía hacia el padre, también es un proceso inevitable. Eso el padre primero en su corazón debe de entender, ¿sí? Hasta en cierta manera, recordar cuando él también era ni joven, adolescente, ¿no? Que él también sentía esas ganas de conocer, las ganas de probar, y que es un proceso inevitable que el ser humano también tiene que, aprender, ¿no? Pero en ese momento, cuando el padre entiende que es un proceso inevitable, entonces tiene que venir el esperar a que madure el corazón del hijo. Entonces, por una parte estamos así, ¿no? El hijo que se empieza a dar cuenta que desconectado su corazón con el de su padre, ¿no? Que no tiene apoyo, que no tiene a alguien que lo consuele, alguien que, que le da ese paz, ese cariño incondicional, y lo anda buscando por fuera o quiere afuera probar. Y por otra parte, el padre, que debe de entender que es un proceso inevitable y debe de esperar a que madure este corazón del hijo, ¿no? Están así, ¿no? Los dos corazones, uno en un punto alejado del otro, ¿sí? Pero en los dos debe de llegar, ¿no? A la conexión. Entonces el padre, cuando él va a esperar a que el corazón madure, aquí nos dice, ¿no? Entiende el padre que lo que hizo o le dio al hijo no era por una responsabilidad o porque lo tenía que hacer. A veces las mamás que trabajamos nos sentimos cargadas, ¿no? Por no estar tanto tiempo con nuestros hijos, porque pensamos, no le doy un tiempo correcto. Y la gente me dice como consejo, dale un tiempo de calidad, no importa que sea poco, pero que sea de calidad. Pero ¿cómo puedo darle un tiempo de calidad, ¿no? Cuando nuestro corazón está alejado, está desconectado? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que un corazón está desconectado del hijo? Cuando el hijo y el padre no tienen algo en común, no tienen algo eh, que en su corazón no haya fuerza mutua en el sentido de que un padre y un hijo conozcan el corazón de ambos. El padre conozca el corazón del hijo y el hijo conozca el corazón del padre. ¿Y esto a qué me refiero? Cuando un adolescente empieza su rebeldía, muchas veces al padre no le gusta, ¿no? Que él quiera hacer algunas cosas, que él quiera a lo mejor y fumar, tomar. No le gusta, a un padre no le gusta, pero por más que le decimos, el hijo más rebelde, ¿no? No, no, no pasa nada, tú también lo has de haber hecho, ¿por qué solo a mí me dices? ¿No? A mis amigos sí los dejan, ¿por qué tú a mí no? Y empieza esa rebeldía. Entonces, el padre empieza a pensar, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo ahora es tan rebelde, no me obedece? ¿No? Entonces, todo lo que he hecho estuvo mal, no lo eduqué bien, no le enseñé bien. Y así empieza el padre a sentirse culpable. Pero por eso el padre debe de entender que lo que hizo o le dio al hijo no era por una responsabilidad o porque lo tenía que hacer, sino simplemente porque lo ama. Un padre si le dice no quiero que fumes, tomes o hagas esto, porque él sabe, no, no es bueno. Esto lo va a brillar a otras cosas, ¿no? A otras cosas que pueden dañar su integridad, pueden dañar su vida.
porque lo aman, son así los padres, pero el hijo no entiende ese corazón, no entiende, por eso mi madre me dice esto, por eso mi padre es así, tan duro, por no conocer ese corazón. Allí esa es la desconexión, el no conocer el corazón, tanto del padre como del hijo, están desconectados. Y todo lo que haga el padre, aún le compre un auto, una casa, le dé la mejor universidad, aún le dé todo lo que pareciera mejor, si el corazón está desconectado, de nada sirve, de nada sirve. Pero cuando un corazón está conectado y entiende todo lo que ha hecho mi padre es porque me ama, todo su sacrificio, mis padres trabajan, a lo mejor yo no los puedo ver todo el día, aún me den algo, apenas, no sé, algo tan pequeño, ¿no? Pero lo valoran tanto porque conocen el corazón del Padre. Valoran todo lo que les dan por conocer el corazón del Padre, por estar conectados con el corazón del Padre. Entonces, el Padre debe de entender eso. Todo lo que he hecho por mi hijo no es porque lo tenga yo que hacer o que sea una obligación, sino simplemente es porque amo a mi hijo, porque lo amo. Y cuando el hijo entiende eso, ¡pum!, automáticamente se conecta el corazón. ¿No? Y entonces el padre, cuando él se da cuenta, yo simplemente lo hago porque lo amo, empieza a dejar huellas, pistas, que van a ser para que regrese el hijo al hogar, ¿no? ¿Y esto a qué me refiero? El padre va a buscar maneras de poderse acercar a los hijos. Aquí hay una situación. El hijo, el hijo puede alejarse, ¿no? Su corazón está desconectado del padre. Pero el padre, al esperar que regrese su hijo, él es el primero que debe de dar ese paso. El padre, la madre. Somos quien debemos de dar ese paso. Somos quien debemos de poner esas pistas, esas huellas. ¿Y esto a qué me refiero? El padre, cuando se da cuenta, esto es un proceso inevitable, esa es una de las primeras cosas que debe de darse cuenta y soltar. Él tiene que probar. Está bien. Él quiere experimentar el mundo, él quiere conocer porque él cree que si puede, tiene mucha autoconfianza y por eso se ha alejado de mi consejo, se ha alejado de mi ayuda. Está bien. Primeramente, él debe de dejarlo. ¿No? Mm, mm. Y estas huellas o pistas eh, hacen que despierte el hijo, hacen que el hijo reaccione. Solamente abriendo el corazón el padre hacia el hijo puede hacer que el hijo reaccione. Esa es como la huella, una pista. ¿Cómo puedo abrir el corazón como padre? ¿Cómo puedo? ¿No? Podríamos preguntarnos. Simplemente, primero reconociendo que mi hijo debe de pasar por esta situación. Es inevitable. Es inevitable que sea rebelde, que quiera conocer, que no me quiera escuchar, que esté en contrario de lo que yo pienso y que por acá están sus ideas y están lo contrario a las mías, que el padre debe de descansar. Eso es inevitable. Debe de pasar esta situación.
porque es la manera de que mi hijo pueda regresar también conmigo, al conocer que nada puede hacer. Realmente necesita de la ayuda de los padres, de estar en el consuelo de un padre, en el consuelo del hogar. Cuando el hijo reconoce que todo lo que el padre le dio fue suficiente, sea mucho, sea poco, sea algo bueno, sea algo malo, fue suficiente. Todo lo que mi madre me dio ha sido suficiente. Esta es la justa medida del amor. Entonces es la manera de cómo al conectarse los corazones del padre y del hijo, allí es donde se da la justa medida del amor para nuestros hijos. Tanto el padre debe de reconocer que todo lo que le ha dado o ha hecho bien o mal ha sido porque lo ama. El hijo reconociendo que todo lo que el padre le dio fue suficiente en ambas partes. Esa es la justa medida del amor. ¿Sí me explico? Y existen algunas herramientas que fortalecen este vínculo del corazón. Aquí yo quiero mencionar algo y poner como entre comillas algo muy importante. El mundo nos puede decir o dar muchos consejos. ¿Sabes? Tienes que saber escuchar a tus hijos, tener una comunicación asertiva, ser empático. Sí, claro, son herramientas que nos ayudan a fortalecer, a fortalecer, no a tener una conexión, sino a fortalecer esta conexión. Pero si no está la conexión antes de esto, primero de esto, créanme, todo esto de nada sirve. De nada sirve. Primeramente debe de haber un vínculo del corazón entre padres e hijos, o a lo mejor ustedes que estudian en la universidad, entre maestros y alumnos, entre el jefe del trabajo y yo como trabajadora. ¿Me explico? Con cualquier persona debe de haber una conexión del corazón. Y estas herramientas nos van a fortalecer, pero primero debe de haber un vínculo del corazón. Y voy a explicar cada una de estas herramientas de una manera muy general. Saber escuchar. Tan sencillo, con este ideograma chino. Así los chinos escriben la palabra escuchar. Para mí es tan interesante cómo es posible que ellos lo escriban con estas, fíjense, 4 palabras. Oído, ojos, toda su atención y una parte de abajo que me llama mucho la atención, el corazón. Sin duda alguna, los chinos son grandes sabios, ¿no? Y de antiguos, ¿no? Realmente, el escuchar no solamente es el oído, los ojos, tengo que observar. Tengo que poner toda mi atención, dejar a un lado lo que estoy haciendo, dejar a un lado lo que estoy pensando, mis prejuicios, mis sentimientos, mis emociones, dejar a un lado. Y el corazón, conectarme de corazón con la palabra, con la persona que me está hablando. Eso es escuchar, porque es muy diferente oír a escuchar. Escuchar es más profundo. Entonces, cuando el corazón está conectado con aquella persona que me va a hablar, que me va a dar algún consejo o me va a abrir su corazón, me va a decir, me siento así, tengo este problema, tengo esta situación, ¿no? Mis hijos no me escuchan, no me obedecen, mi hijo tiene problemas, ahora no sé qué hacer, y piden ayuda, piden un consejo, con la persona que les va a hablar, conectarse de corazón. Automáticamente va a fluir lo que él me va a decir, ¿no? Porque al estar conectados de corazón, el oído, los ojos y todo lo que está a mi alrededor, todo está completamente en atención
hacia esa persona. Entonces, esta herramienta es muy importante, ¿sí? Fortalece el vínculo, la conexión con las personas. Pero si no hay primeramente la conexión, aunque yo sepa escuchar, de nada va a servir, ¿no? Y la palabra aquí, en chino, claramente nos dice, tiene que estar conectado el corazón. Tiene que estar conectado el corazón. Otra herramienta, la comunicación asertiva. Es muy distinto a la buena comunicación, es muy distinto a la comunicación afectiva. La comunicación asertiva es más profunda. ¿Y a qué se debe? Dentro de esta comunicación asertiva, siempre debe de existir un respeto mutuo, ¿sí? Aceptando que tiene su propia personalidad ambas personas, padre e hijo, maestro, alumno, ¿sí? Jefe, trabajador, cualquier persona. Si van a hablar, si van a tener una comunicación asertiva, debe de haber respeto mutuo, aceptando la personalidad de cada quien, ¿no? La dos, la expresión debe de ser clara y directa. Muy importante, clara y directa. ¿A esto qué me refiero? Que no tenga prejuicios. Porque como padres, cuando nuestros hijos nos quieren decir algo, luego viene a la cabeza, ¿no? Algún prejuicio, ¿no? O lo contrario, si el papá le quiere decir al hijo, fíjate que no está bien esto, darle un consejo, el hijo, un prejuicio. Ay, papá, pero si mira tú, no te llevabas bien con tus hermanos, porque a mí me quieres decir, me quieres regañar, ¿no? Y luego se levantan prejuicios. Aquí debe de ser clara y directa. Y una de las cosas también importantes, el autocontrol en las emociones. El ser humano tiene varias emociones, ¿no? Muchas emociones y algunas están a flor de piel. Luego salen, instintivamente salen. Pero nosotros debemos de aprender a autocontrolarlas. Porque cuando nosotros reaccionamos por instinto o por nuestro primer pensamiento, deseo, muchas veces nos trae fracaso. Por eso el autocontrol no solo es decir no a algo, sino completamente ponerle un alto y pensar profundamente, ¿esto es bueno para mí? ¿Realmente lo que estoy pensando ahorita me edifica? ¿Realmente lo que deseo va a traer algo bueno en mi vida? Empezar. Ese es el autocontrol, ponerle un freno a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Entonces, cuando estas tres cosas están, y sobre todo la conexión del corazón, se da bien la comunicación asertiva, ¿sí? Y por último, la empatía. La empatía, algo que muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Comprender la perspectiva de la otra persona, incluso si no se comparte. Ah, yo no comparto esa misma idea que ella, no me agrada, pero bueno, ella piensa así, ¿no? Probablemente su entorno social, su situación económica, qué sé yo, lo ha hecho que piense así, ¿no? Porque no conocemos su vida, pero si yo la conociera, puedo entender claramente por qué ella piensa así. De aquí también viene, ¿no? Ponerse en la situación emocional del otro. Si tu hijo viene y te dice cualquier cosa y tú piensas como padre, ay, por esta situación tan pequeña estás sufriendo, uy, todavía te falta que pases demasiadas cosas más grandes. ¿Mm? No, tenemos que ser empáticos, porque para él
ahorita esa pequeña cosita lo hace sufrir, lo hace sentir miedo, tristeza. Entonces tenemos que ponernos en la situación emocional del otro, entender. Y esta palabra, sobre todo para para el padre, los maestros, los líderes, el jefe, a los que están en un alto nivel, ¿sí? O más arriba de otra persona, vamos a llamarle así. Esta palabra quiero que lo puedan entender, como quedar en su corazón. Todos conocemos la palabra understand, ¿verdad? En inglés. Understand está dividido en de dos palabras. Under, debajo de, stand, permanecer. Entonces, realmente, esta palabra significa permanecer debajo de. El corazón del padre muchas veces tiene que estar así. Tiene que permanecer debajo de los hijos. El corazón del jefe, ¿no? De alguien más arriba, tiene también que permanecer debajo de sus súbditos, de sus alumnos. Esto también es cómo entender a estas otras personas, la empatía. Entonces, cuando estas tres herramientas podemos nosotros conocerlas, podemos ponerlas en práctica y hay muchos tips y hay muchos consejos, cómo yo puedo tener una comunicación asertiva, qué palabras puedo usar, cómo puedo ser empático, cómo puedo escuchar. Pero si no hay una conexión del corazón con la otra persona, créanme que estas tres cosas de nada sirven. De nada sirven. Solo es pura teoría. Lo importante aquí es la conexión. Cuando se conectan los corazones, se entiende. Es la justa medida del amor. La justa medida del amor. ¿Me explico? Por último, quiero ponerles este video. Y al final un poquito platicar de esto. ¿Sí? Okay. They need to work on that, right? Yes, okay. Did you understand it though? No. Okay. All right. Huh? Oh, no, not this one. This is the grand finale of this. Yeah, that's the last one. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Oh yeah. Right. Don't bring that again. You know what I'm saying? Don't do the same stuff. You know what I'm saying? Yeah, I was thinking that. Yeah. Like go somewhere else with that, but don't bring it here. You know what I'm saying? Yeah. That's what I said. And then it was like, you know what I'm saying? And I was like, what in the world? But don't do it here. You know what I'm saying? Yeah. Really? I did the same thing. We think a lot alike, huh? Oh, that's crazy. Right. ¿Saben? Este pequeñito tiene apenas 18 meses. Realmente él no habla. Un pequeño a los 3 años ya empieza a hablar, ya empieza a conectar algunas frases y se puede dar a entender. Pero de 1 año y medio no se entiende. Pero parece que ellos están teniendo una conversación muy linda, ¿no? Acerca de un programa, ¿no? Ahí están viendo la tele y los dos están conversando, poniéndose atención, escuchándose. Pero ¿por qué a pesar de que el niño no habla, ¿no? Tiene una comunicación con el padre? ¿A qué se debe? Porque el vínculo del corazón es fuerte.
hay una conexión en el corazón de ambos y se nota claramente. Por eso yo les decía, de pequeños es muy notable que esté conectado el corazón de los padres con los hijos. Pero cuando empieza a crecer, desgraciadamente, la autoconfianza, el juicio de parte de los hijos hacia los padres, hacen que este vínculo se rompa. Pero por eso el padre debe de entender, este es un proceso natural. Él tiene que pasar por esto. Él tiene que aprender a entender que todo lo que yo he hecho es porque lo amo. Mis regaños, mis insultos, es porque lo amo. No existe ningún padre que no ame a un hijo, realmente. A lo mejor no sabemos cómo demostrarlo y seamos muy fuertes, muy exigentes, muy duros, o todo lo contrario. Y nuestros padres con nosotros fueron muy duros, muy exigentes, ¿no? Nos golpeaban, ¿no? Y con mi hijo, ay, no, yo no voy a hacer eso, yo le voy a permitir todo, no voy a golpearlo. Dependiendo cómo fue tratado, el padre así hace, ¿no? Pero todo lo hace por amor a los hijos. Y si el hijo entiende esto, que todo lo que me ha dado mi padre ha sido suficiente, recuerda, es la justa medida del amor en ambas partes. ¿Sí? Espero que esta conferencia en su corazón, más que todo, haya una reflexión. Como padres, como hijos, como maestros, como alumnos, debe siempre de existir una conexión de corazón. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Miriam García que nos comparte esta tarde este tema tan importante. Realmente nos enfocamos mucho en muchas cosas, ¿no? Pero nos olvidamos de la parte más importante, que es la conexión con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y antes de despedirnos, chicos, los que están aquí, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario en el chat, lo puede realizar. Que quieran hacer a la licenciada Miriam García acerca del tema, alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer en el chat de aquí de la sala de Zoom. Si es que quedó alguna duda acerca del tema que escuchamos el día de hoy, es realmente muy importante. Como al ser padres, tenemos eh, una misión muy especial también, ¿no? Que es poder, más que otra cosa, conectar con nuestros hijos, conectar con nuestras familias y poder tener eso que es tan simple, pero que actualmente es tan difícil de conseguir. Cada quien está ensimismado en su propio rol, siendo colaborador, siendo X o Y cosa, pero nos olvidamos de la parte más importante que es conectar. Conectar el corazón es la base de cualquier cosa. Y como escuchamos, no solamente en la familia, también como colaboradores, también como trabajadores, a pesar de que siempre estamos atrás de la meta y detrás de los objetivos, pero si tenemos esa oportunidad de conectar el corazón incluso como equipo, créanme que se podrían hacer cosas que ni siquiera lo imaginamos. Pero bueno, si habría alguien, puede hacerlo, sino para dar finalizada esta conferencia. Voy a esperar unos segunditos más. Si alguien quisiera añadir algo. Dice Araceli Soria, ¿cómo podemos establecer un vínculo para que no se vuelva una dependencia emocional? Pregunta Araceli. Hola, Entre padres y hijos. Araceli. Ujú. Ay, pues, muchas gracias. ¿Cómo podemos establecer un vínculo para que no se vuelva una dependencia emocional? De parte de los padres, primeramente debe de entender que todo lo que le vaya a suceder a su hijo, tanto en pensamientos, tanto en deseos, esto es muy importante, hasta en deseos, es algo natural que tiene que pasar. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? No sé si tu
tus pequeñitos o ya son adultos, la etapa de la adolescencia es una etapa muy importante en el ser humano. Adolescencia significa que adolece de todo. Y entonces es cuando él quiere probar, conocer, tiene tantos deseos, ¿verdad? Entonces aquí los padres se sienten como frustrados, ¿no? Ay, ¿por qué él tiene este deseo? ¿Por qué él quiere hacer esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? El padre solamente entender que es necesario que pase por esos procesos. Son inevitables, ¿no? Y del lado de los hijos, entender que todo lo que ha hecho mi padre, aquí estaba leyendo también arribita, dice, ¿no? Ah, yo a lo mejor no he hecho algo perfecto, pero sí lo mejor posible dentro de mis recursos. Claro, lo que yo he hecho a lo mejor no es mucho o es mucho, pero es suficiente, ha sido suficiente. El hijo debe de entender eso. Entonces, cuando realmente entiende esto, tanto el padre como el hijo, créeme, no va a haber una dependencia emocional, porque el padre va a dejar que el hijo también experimente, ¿sí? Claro, puede haber peligro y ahí puede entrar el padre, porque el padre, por lo regular, no deja solos completamente a los hijos. A lo mejor, y lo podemos ver de lejos, pero siempre estamos ahí al pendiente, ¿sí? Porque sabemos, pues sí, tiene que probar, tiene que experimentar. Y a lo mejor hay hijos que no quieren probar, no quieren experimentar, pero entonces el hijo como consejo puede, el padre como consejo puede enseñar, ¿no? ¿Sabes? Si tú haces esto a temprana edad, si tú quieres esto probar, después te va a llevar a otra cosa, ¿sí? Y entonces, cuando el hijo entiende que todo lo que el padre le ha dado ha sido suficiente, tanto consejos, tanto regaños, tanto lo material, créeme, no existe un vínculo emocional, no hay no hay una dependencia emocional, no va a haber. Entonces, claramente debemos tener esto bien separado. Y había otra pregunta. ¿Cuándo se puede considerar que no lograr la conexión con los hijos ya requiere asistir a terapia? Sí, eso también es una pregunta muy importante. Actualmente, ahorita podemos ver, ya existen muchas situaciones de trastornos, ¿no? De hecho, hay tantos trastornos, no conozco todos, ¿no? Pero muchas veces hay trastornos principalmente emocionales. Mi hija estudia neurociencias y ella me comentaba una vez que la enfermedad mental y un trastorno, llámese TDA, TLP, cualquier trastorno, ¿no? Hiperactividad, todos estos, son muy diferentes, porque la enfermedad es con algo que el ser humano nació, ¿no? Ya nació y está en su cabecita, en su cerebro, a lo mejor un químico no está funcionando, nació mal en una parte de los lóbulos, no sé, pero es algo con el que él nació. Pero un trastorno, y suena un poco crudo, un poco triste, el trastorno, por lo general, se, ¿cómo les puedo decir? Se genera, ¿no? Se genera. Dentro de los primeros 6 años de vida de un ser humano, se genera el trastorno y hasta la adolescencia se manifiesta, ¿sí? Entonces, imagínense, un niño que nace, un bebé, y en sus primeros 6 años de vida le viene un trastorno, ¿no? Puede ser a lo mejor un trauma, hasta por un ruido muy fuerte causa un trauma, ¿no? Alguna pelea con los padres, o sea, son tantas cosas que hacen que el hijo tenga hasta un trastorno. Llámese déficit de atención, hiperactividad, ¿no?
Pero esto muchas veces, y como aquí me dicen, ¿no? ¿Cómo considerar que no lograr la conexión con los hijos ya requiere asistir a terapia? Bueno, cuando existen a lo mejor situaciones de esta índole, que hay trastornos, pero créanme que también en esta situación, aún teniendo un trastorno, aún teniendo hasta síndrome de Down, ¿no? Algún problema mental, la conexión es independiente de esto. Pero cuando yo requiero terapia, aún estando sana, a esto te refieres, ¿no? Aún yo no puedo conectar con mi hijo y necesito ir a terapias, principalmente porque cuando un hijo requiere una terapia psicológica, ¿no? Ayuda psicológica, los padres son los que no han hecho la pauta de abrir su corazón primeramente. Como les decía, el padre es una pieza importante, es quien debe de permanecer debajo de. ¿No? El hijo debe de ver, ¿no? Ah, mi papá me entiende, me comprende, ¿no? Me escucha, debajo de, no se sienta juzgado, no se sienta, eh, que él no tenga ningún prejuicio de eso, se sienta libre, en confianza. El padre es quien debe de brindar eso primeramente. Si no lo hace, el hijo hay veces que por esta situación que ve que los padres, esas son las pistas, ¿no? Que yo les decía, pistas o huellas, que el hijo debe de ver, ah, mi padre, aún yo haya cometido un error, él va a estar allí, ¿no? Esas son las pistas, que el hijo vea que hay sí o sí, mi padre siempre va a estar allí. Cuando el hijo no ve eso, en su cabecita se empieza a trastornar. No va a poder, porque no hay alguien que le dé esa seguridad, esa confianza, esos pies sobre la tierra. ¿No? Y muchas veces por esta situación terminan en terapia. Y ahora las terapias no solamente son para los niños, también deben de ir los padres a las terapias. También deben de ir los abuelos si viven con ellos. El entorno donde está familiar, todos deben de asistir a las terapias si realmente quieren tener una funcionalidad, ¿no? En el sentido de, pues no hay una conexión, siempre estamos peleando, hay problemas en el hogar, ¿no? Por esta razón. Entonces, podemos evitar eso si los padres permanecen debajo de, brindando a los hijos, tú cuentas conmigo, ¿no? Siempre estaré contigo. Sí, estás haciendo mal, pero yo aquí estoy contigo. Y esto también, como les decía, en el ámbito laboral, ¿no? Un buen jefe, un buen gerente, ¿no? Un buen líder es así igual. Siempre permanece debajo de los demás. Y él sabe que necesita de los demás y espera de los demás, pero teniendo un corazón así, ¿no? Entonces, papás, nosotros podemos evitar eso, ¿no? No puedo conectarme por eso, ay, necesito que alguien me ayude y ir a una terapia. Claro, son consejos, son ayudas, pero primero, antes de eso, ustedes pueden evitarlo de esa manera, ¿no? No sé si contesté tu pregunta o haya alguna otra. Sí, muchas gracias. Sí, chicas, ¿nos pueden confirmar si la pregunta fue contestada? Mejor con alguna señal, con algún emoji, o si alguien más también tiene alguna otra pregunta. Tenemos un par de minutitos para terminar la sesión. Si nos pueden, si alguien gusta preguntar algo más, pero realmente como escuchábamos, esa parte es muy, muy importante, ¿no? Que los padres, digo, a lo mejor algunos con más experiencias que otros, pero a veces se da por sentado que ya lo sabemos todo, ¿no? Ah, yo soy el padre, que me va a enseñar el hijo.
¿no? Yo soy quien pone el orden, la estructura. Claro que sí, ¿no? Pero como escuchábamos hoy, ponernos debajo de los hijos. Y no solamente en el ambiente familiar, sino en cualquier aspecto en el cual haya cierta jerarquía, siempre, ¿no? Ponernos debajo de. Y eso nos va a ayudar en cualquier área en la que estemos, en cualquier ámbito en el que nos encontremos, eso nos va a ayudar muchísimo. Y sí, incluso lo podemos extrapolar, ¿no? De, que, ay, cuando ocupamos meter al jefe entre pelea de dos personas en el trabajo. Bueno, no tendríamos que llegar a ese nivel si todos nos pusiéramos debajo, ¿no? De los demás y todos pudiéramos tener las herramientas que escuchábamos hoy, ¿no? Escuchar con atención, la empatía y la comunicación asertiva. Pero bueno, creo que las preguntas se respondieron y también esta tarde fue de mucho aprendizaje, los conceptos que escuchamos el día de hoy. Esperamos que los podamos meditar, que los podamos aterrizar y sobre todo que sean de función, que sean de beneficio para cada uno de nosotros en nuestras familias, en nuestros día a día, que sea muy, muy bueno escucharlo, ¿no? Que sea muy bueno aplicarlo. Pero bueno, le agradecemos nuevamente a la licenciada Miriam García que nos acompañó esta tarde en esta conferencia y le recordamos que mañana tenemos una segunda conferencia más en el ciclo de ponencias acerca en el marco del Día de las Madres. Felicitamos con anticipación a todas las colaboradoras que son mamás y esperamos, ¿no? Que también lo que aprendemos dentro de la universidad sea de beneficio para nuestras familias. Nuevamente, muchas gracias a todos, chicos. Nuevamente, gracias, licenciada Miriam García, y nos vemos a la próxima. Saludos, buen día, hasta luego.